¿Está listo? ¿Lo encontró? ¿Lo tiene ahí? Bueno, yo le voy a pedir que haga silencio por 3 horas que va a durar el mensaje más o menos. Que usted pueda atender y que pueda escuchar y que pueda oír. Y después pueda poner en práctica en el nombre del Señor. Quiero compartir algunas cosas. Generalmente las historias que nos han contado cuando éramos chicos han quedado grabadas, ¿sí? en nuestro corazón, en nuestra mente. Por ejemplo, puede haber sido nuestros abuelos que nos han contado historias, puede haber sido nuestros padres que nos han contado anécdotas, ¿sí? Situaciones que ellos han vivido, cosas que han pasado. Y uno recuerda esas cosas con mucho cariño, las tiene atesoradas. Seguro que si te pregunto de alguna anécdota que te haya contado tu papá o tu mamá, seguro que te debe acordar, algo que te ha marcado, ¿no? Y pueden pasar muchos años y vos te seguís acordando de eso. Por ejemplo, algunas de esas anécdotas son verdaderas, otras son medias exageradas, las van estirando y generación tras generación se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y otras que son una mentira bárbara. Anécdotas que van de las cosas serias a las cosas más risueñas. Por ejemplo, ¿quién no conoce al ratón Pérez? ¿Cuántos conocen, han contado la historia del ratón Pérez? A ver. ¿Cómo mienten, hermano? ¿Sí? Papá Noel te dice, ¿no? Y todo como el viejo de la bolsa. ¿Conocen la historia del viejo de la bolsa? No te portés mal porque te viene a buscar el viejo de la bolsa, ¿no? Anda a dormir porque anda la llorona. ¿Conocen esas anécdotas, no? ¿No? Y que te usaban para infundirle miedo a los chicos para que se fueran a dormir, ¿no? Porque el ratón Pérez viene para los chicos buenos y obedientes, ¿no? Por razón algunos nunca recibieron nada. Los Reyes Magos, ¿no? Que había que dejar el agüita, el pastito. Y había reyes que eran más tecnificados, te pedían chocolate, vino, ¿no? Que le dejara. No sé si el camello venía con sed, no sé qué era, hermano. No, esa es la anécdota. Yo tengo una sobrina y yo le decía, cuando pasamos las vacaciones juntos, ellos están ahí. Y yo tenía una segunda planta en la casa y yo le decía que me apostaba ahí, que cuando venía el Melchor, Gaspar o el negro va a saltar, yo lo iba a agarrar a tiro. Y lloraba mi sobrina, y lloraba. Me decía que era malo, cómo iba a correr a los reyes, me iba a dejar regalo. Bueno, esa anécdota. Cuando éramos chicos, cuando eran mis nenes, Samuel y Abigail eran chiquitos, ellos me pedían que yo le contara cuentos. Y nunca fui muy bueno para contar cuentos. Entonces, lo que hacía, por ejemplo, se me ocurrió recitarle el Malevo. Siempre quise tener un perro como la gente. ¿Lo escucharon alguna vez recitado? Y me acuerdo que los tenía a los dos acostados en la cama. Samuel tendría 3 años y Abigail 1 año y medio, una cosa así más o menos. Y yo le estaba recitando Malevo y me había apasionado con Malevo, ¿no? Y venía entusiasmado contándole de Malevo. Y estaba abrazado así. Y de buena primera yo vi que estaba muy quieto, entonces se me dio por mirar de reojo qué es lo que estaba pasando en ese relato tan fervoroso que yo le estaba haciendo. Y yo vi que Samuel y Abigail tenían los 2 ojos grandotes y me miraban. Después tuvimos que ministrar de sanidad interior y toda la historia, ¿no? Y yo me tenté, ¿no? Porque nunca los vi tan quietos, me parece, ¿sabes? Y después Samuel era chiquito, le contaba a Romina el Malevo y llegaba una parte que se reía, claro, porque él pensaba que era parte del relato, la risa. No, yo me había tentado porque lo había visto tan asombrado por pobre Malevo. ¿Y usted sabe por qué murió el perro? No, porque le lamió la pata al paisano, dice. Y ahí tiró el perro. Anécdotas, ¿sí? Cuentos. Cosas que marcan la vida, ¿no? Y que muchas veces algunas se toman como verdades, ¿no? Y se lo toman de esa manera para que se cuenta como diciendo esto es así y no puede cambiar y tiene que ser de esta manera y de esta forma. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento lo que realmente se contaba eran los hechos maravillosos de Dios. Yo puedo imaginarme a Abraham
sentado con toda su familia contándole la creación, cómo Dios había creado. Porque las cosas no se podían escribir. No había internet en esa época. Entonces todas esas cosas eran orales. Se transmitían verbalmente. Contarle acerca de cómo Dios había magnificado su obra. De cómo Dios se había glorificado. Y yo quiero que lea conmigo el Salmo 145 en el versículo 1. Y vamos a comenzar a desarrollar el mensaje. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Cierre sus ojos un ratito, ponga su mano en su corazón. Señor, tu palabra es como el agua que llena los lugares más cerrados. Yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que tú con tu palabra ministres nuestros corazones. Aún ese corazón que resiste tu presencia, que resiste tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, aún ministres ese corazón. Oro para que nuestra vida se alinee y se sujete a la obra del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros salgamos de este lugar entendiendo tu palabra, siendo edificados por ella y dispuestos a vivirla. Señor, en el nombre de Jesús, todo pensamiento en esta hora lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo y declaramos tu unción y tu gracia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En esa época, como dije, se contaban las obras maravillosas de Dios. Se juntaban alrededor del fuego, en las carpas, en las tiendas, en los hogares, y lo que hacía era transmitir los hechos potentosos de Dios. Se hablaban acerca de la creación de Dios. Se contaban de la obra de Dios. Y uno podría llegar a decir y contar, cuando habla este salmo: te bendeciré, te exaltaré, cantaré, grande Jehová, digno de suprema alabanza. ¿Por qué el salmista podía expresar todas estas cosas? Por eso que había sido escuchado, que le habían contado acerca de las obras de Dios. Uno puede llegar, y es necesario meditar, como dice el Salmo, en los hechos de Dios, en las obras de Dios. Es necesario pensar en lo que Dios ha hecho, de qué manera Dios se ha manifestado, se ha glorificado. Es necesario, porque eso bendice y edifica nuestra vida, nos hace crecer en el Señor. Por eso las personas hablaban de las maravillas de Dios, contaban de las maravillas de Dios. Uno podría llegar a hablar y decir cómo se contaba la creación, ¿sí? Cómo Dios había creado todo por la palabra y cómo había puesto en un lugar de privilegio al hombre, ¿sí? Y cómo Dios había manifestado su gloria y su bondad de una manera muy especial. Podríamos llegar también a decir, ¿sí?, acerca de cómo este hombre que caminó con Dios, dice la Biblia, y que había sido dado testimonio de que era fiel y no pasó la muerte, sino que Dios lo vino a buscar y se lo llevó. Los hechos de Noé, de cómo este hombre, cuando nunca había llovido, le creyó a Dios, ¿sí? Y él y su familia se salvó porque fue obediente a lo que Dios le había pedido. Una locura. Armar un marco en el medio de la nada, ¿sí?, cuando nunca había llovido, porque todo el mundo iba a perecer bajo agua. Le creyó al Señor. Cómo estos relatos edificaban la vida. Cuando en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hacía una obra o manifestaba su gloria, su presencia, se erguían monumentos o altares. A veces eran meramente de piedra, pero cuando los hijos, dice, pasaban por ese lugar y le preguntaban al papá ¿qué era eso?, ellos tenían la obligación de contarle la obra maravillosa de Dios. Uno puede llegar a decir, cuando Israel pasó por medio del mar siendo perseguido por los egipcios,
y habían salido del cautiverio de más de 400 años. Y Dios los libera de una manera maravillosa, sin siquiera haber ellos levantado una espada o siquiera haber presentado guerra, sino la intervención divina del Señor. Uno podía ver y contar acerca de estas cosas. Dice que cuando cruzaban el mar habían tenido que levantar un altar de piedra. Cuando cruzaron el Jordán también, para que ellos pudieran decirle a las otras personas las obras que Dios había hecho en favor de sus hijos. Argentina tiene monumentos. Si usted va, por ejemplo, a la Plaza del Centro, va a encontrar a San Martín haciendo Willy. Digo, con el caballo parado en dos patas. Y usted va a encontrar, y uno puede llegar a decir, era un prócer, y uno puede hablar acerca de estas cosas. Esos son monumentos para recordarnos, para no perder la memoria, dónde estábamos, quién éramos, ¿sí? ¿Qué fueron los que padecieron por causa de una nación, por causa de lo que estaban creyendo que era bueno en ese momento? Uno puede hablar de los monumentos acerca de los caídos de Malvinas, personas que fueron enviadas tal vez con un propósito, sin propósito, sabiendo dónde iban o no sabiendo dónde iban, pero esos monumentos hablan de nuestra historia, hablan de lo que Argentina ha padecido. Y la Biblia habla de la historia que la iglesia tiene en Cristo Jesús. La Biblia es un monumento, ¿sí?, de las obras potentosas de Dios. Y es necesario contarla. Uno podría llegar a contar y hablar acerca de Gedeón, cuando Israel estaba cautiva por las manos de Madián, y dice que se había empobrecido grandemente, habían abandonado sus casas y vivían en las cuevas. Porque tenían temor, porque año tras año venían los madianitas y se llevaban todo lo que tenían. Y cómo Dios libró a Israel de la mano de Madián solamente con 300 hombres, una antorcha, una trompeta y un cántaro. Son los actos potentosos de Dios. El relato de Jericó, cuando Dios, una ciudad amurallada hasta el cielo y un pueblo que no podía entrar por ningún lugar, pero creyó en lo que Dios le había pedido, hizo lo que Dios le había pedido, y Dios se manifestó y derrumbó esas murallas que eran hasta el cielo, dice la Biblia. Los hechos potentosos de Dios. Podríamos hablar de que cuando Israel estaba inmersa en la idolatría, cautivada por Jezabel y el rey Acab, paganos, que en vez de ser temerosos de Dios, se volvieron en contra de Dios. Y ahí estaban en ese lugar. Y aparece un hombre, un tal Elías, dice la palabra, sujeto a pasiones como nosotros. Un hombre común y corriente, podríamos llegar a decir. Y ahí aparece, y él hace un desafío y le dice, hoy se tiene que mostrar claramente quién es el Dios de Israel. Él podría haber argumentado, Dios nos creó, Dios nos hizo, Dios nos formó, nos tomó, ¿sí?, en la tierra de Ur de los Caldeos y nos llevó por el desierto y nos hizo entrar a la tierra prometida, los abandonamos. Él dijo, no, hoy tienen que mostrarse quién es el verdadero Dios de Israel. Si ustedes hacen descender fuego del cielo, sigan a Baal, pero si Jehová hace descender fuego del cielo, hay que seguirlo a Jehová. Y dice que él provocó un enfrentamiento. Y el fuego del cielo descendió por medio de la oración de Elías, y dice que todo Israel se volvió de corazón al Señor. Qué importante esto. Las construcciones del muro, cuando Israel había abandonado a Dios, entonces vino la destrucción. Había aparecido un Esdras para reconstruir el templo, pero las murallas estaban caídas, y apareció un Nehemías, un copero del rey, dice la Biblia. Un hombre que tenía la vaca atada, debería decir. Estaba su vida resuelta. Pero ahí estaba ese Nehemías con una carga en su corazón. Y en 52 días se levantó una obra que había tardado años que no se había podido realizar. Los hechos potentosos de Dios. Nehemías dice, teniendo enemigos por fuera y por dentro, siendo amenazados de distintas áreas, pero ellos confiaban en el Señor e hicieron la obra que Dios le había encomendado. Y podríamos venir un poquitito más acá. Podríamos hablar del Señor Jesús, de los milagros que el Señor hizo. Dice la Biblia que si todas las palabras que se hubieran enseñado y todos los hechos que se hubieran
escrito, jamás alcanzarían los libros de esa época para poder guardar toda la información del Señor Jesús, sus milagros. ¿Se pueden imaginar un día sentados los discípulos y hablando acerca del Señor, diciéndole, ¿te acordás cuando esos 4 trajeron al paralítico? ¿Te acordás? Cuando lo trajeron al paralítico, ¿cómo no me acordás si me rompió en el techo y después de ahí no me dejó llover nunca más? ¿Te acordás cuando le dijo, tus pecados te son perdonados? Y toda la gente se escandalizó, ¿quién es este que perdona pecado? Y él le dijo, para que sepan, el Hijo del Hombre puede perdonar y le puede lo mismo decir, toma tu lecho y levántate y anda. La historia de la viuda de Jaén, cuando era viuda y su único hijo había muerto. ¿Te acordás cuando venía esa amargura, esa derrota saliendo de esa ciudad? Cuando venían, ¿sí?, afligidos, angustiados. Pero nosotros veníamos del otro lado, alabando y adorando al Señor y gozándonos por las obras potentosas de Dios, por lo que habíamos visto, pero no teníamos ni pensado lo que íbamos a ver en ese momento, cuando se acercó y tocó su lecho y el muchacho vivió. Los hechos de Dios se contaban. ¿Te acordás cuando estaban esos 10 leprosos? Y vinieron esos 10 leprosos y se presentaron delante del Señor y el Señor le dijo, vaya, muéstrase al sacerdote, y cuando iban camino se sanaron, pero solamente uno volvió a darle gracias. ¿Te acordás del Gadareno? ¿Te acordás de ese hombre que lo ataban con cadenas, con sogas? Y él estaba desnudo y vivía en los sepulcros y todo el mundo le tenía miedo. Pero cuando el Señor puso el pie sobre esa tierra, el cielo tembló, las tinieblas retrocedieron y el endemoniado se liberó. Los hechos potentosos de Dios servían, ¿sí?, eran contados. ¿Te acordás cuando no creíamos que Él era el Hijo de Dios? Y cuando no nos entraba en la mente y en el corazón de que Él iba a resucitar al tercer día. Y nos habló y nos dijo que Él era la resurrección y la vida. ¿Te acordás de la resurrección de Lázaro? ¿Te acordás los milagros de sanidad? ¿Te acordás cuando escupió en la tierra y le puso en los ojos y lo mandó a lavarse? ¿Te acordás cuando vino el mudo y le dijo abrí la boca? Vas a recibir la unción de saliva. ¿Alguien tiene problemas de garganta? Eso, acá, oramos enseguida. Los hechos potentosos de Dios. Pero podríamos venir un poquitito más acá. Y en el libro de Hechos dice la palabra que estaban los discípulos reunidos y de buena primera dice que estaban obedeciendo lo que Dios les había pedido, estaban juntos en ese lugar, estaban alabando y adorando. ¿Se imagina 120 personas reunidas en un lugar? Poco baño, poco perfume, durante casi 40 días ahí en ese lugar. Qué unción que habría, ¿no? Las lágrimas se brotarían. Algo muestra el relato que Pedro parece que era bastante peludo, no era nada que ver con lampiño. Y el que estaba coordinando decía, abrace el que tiene al lado. Y empezaba la unción a caer en ese lugar. Y estaban de buena primera y cayó el Espíritu Santo, dice, y la casa tembló, y dice que todos hablaban en lengua, y la multitud se juntó para escuchar las obras poderosas de Dios. Y ese día, más de 3.000 personas se compungieron en el corazón y se volvieron a Dios de una manera sobrenatural. Cuando le dijo, no tengo ni oro ni plata, al que estaba sentado en el templo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la presencia de Dios en mi vida que puede sacarte de ese lugar. Y lo levantó, dice, y la multitud se agolpó en ese lugar y vieron la obra maravillosa de Dios. Cuando uno habla de las cosas del Señor, ¿sí?, testifica las grandezas. Te alabaré. ¿Por qué te alabo? Porque tú eres grande, porque eres misericordioso, ¿sí?, porque tu grandeza es inescrutable. No la puedo medir, no la puedo sondear, no lo puedo comprender de cuán grande eres Dios. Y podríamos venir un poquitito más acá. Martín Lutero, un sacerdote, un monje, tenía una carga profunda en su corazón, dice en la historia, porque él no entendía
hacían largas penitencias para librarse de la carga del pecado. Porque en esa época, ¿sí?, te cobraban según la cara. Escucha esto. La indulgencia. Te decían, pero yo creo que esa época era cuando, ¿vieron cuando uno tiene un perro y lo quiere al perro? Y va al veterinario. Y el veterinario te ve, si te ve cara muy sufrido, chao, no hay ningún veterinario acá, ¿no? Por la duda. Te ve la cara del sufrido y dice, pobrecito, no, sálvelo, por favor. Y listo, ya. Sí, te le va a salir 1000 pesos, mire, porque esto está muy mal, te dice. Si vos lo llevás para que el perro no sufra, y te dice, no, con 5 arreglamos. Te cobraban según la cara. Te miraban. Y este hombre descubrió que el perdón de pecado no era que había que pagarlo, sino que era una gracia divina de Dios. Y que si alguien se arrepentía, no importa cuán grande había sido su pecado, pero se volvía a Dios, Dios perdonaba su vida, sanaba su vida. Y este hombre, una sola persona, se volvió contra todo un imperio. Y por medio de la predicación de la palabra, hizo caer las tinieblas que ataban y que habían sometido todo el mundo bajo el culto romano. En los hechos potentosos de Dios. Y podríamos venir un poco más acá y hablar de un tal Whitefield. Ni usted ni sabe quién es ese, capaz que ni lo conoce, yo tampoco, pero he leído de él. Contemporáneo, ¿sí? Tenían un ministerio junto con Juan Wesley. Dice que este hombre era tan poderoso en su predicación que ya no había lugar donde juntar la gente para que él pudiera predicar la palabra. Entonces comenzó al aire libre. La gente se agolpaba y él hablaba al aire libre. Escuchen esto, en esa época no había equipo de sonido. ¿Sí? No había, a lo sumo, un cajoncito de manzana arriba y parado y empezaba a hablar. ¿Se imaginan qué buena voz tenía que tener ese tipo? Porque dice que un día había más de 3000 personas que estaban reunidas en ese lugar, escucharon la palabra del Señor, le dolió el corazón, ¿sí?, dice la Escritura, y todos cayeron, usa este término en la historia, cayeron como epilépticos en el piso. Y esto es lo interesante, porque fue mejor que la Pentecostés. Y esto habla de Dios, que Dios siempre redobla la apuesta. Por eso este texto, esta canción en realidad, dice, generación a generación celebrarán tus obras. De generación en generación cuenten lo que Dios ha hecho. Hablen de lo que Dios ha hecho. Digan lo que Dios ha hecho. Dice también la palabra, lo que hemos visto y hemos oído, eso es lo que transmitimos. Por eso la Biblia habla que nosotros somos testigos de Dios. Y no testigos de Jehová, justamente. Testigos de Cristo, testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros no hablamos, ¿sí?, de lo que no entendemos. Por eso dice la palabra, por cuanto creí, hablé. Escuche que esto es fundamental. Generación a generación contamos tus maravillas, hablamos, celebramos tus obras. Pero la traducción de este texto mejor queda así, que cada generación vea tu obra redentora. Amén. Hay personas que están reunidas en este lugar que jamás han visto la obra de Dios en su vida. ¿La han escuchado? ¿Les han contado? Pero jamás han experimentado en su propia vida la obra poderosa de Dios. Han escuchado que otro se sanó. Han escuchado que otro se liberó. Han escuchado que otro fue transformado por Dios. Pero todavía en su propia vida hay una raíz que le impide ver la obra de Dios en su propia vida. Y la idea de este texto es que cada generación, tu vida, cuente o celebre las obras poderosas de Dios. Esto me dice varias cosas acerca de Dios. Primero, que Dios no es un Dios histórico. No es un Dios tradicional. No es un Dios del pasado, es un Dios real que habita hoy y que el mismo poder que tiene Dios en el pasado lo tiene también hoy. Me dice también de por qué no pasa. Tal vez uno puede llegar a decir, no tenemos ejércitos, no hay ningún mar que cruzar,
No hay un emperador que nos persigue queriéndonos matar. Pero hay un mundo de tiniebla que está esperando, ¿sí?, que la iglesia, en este sentido, está tratando de que la iglesia no se levante, ¿sí?, que trata de oprimir a los creyentes, que no se levanten para revelar la gloria de Dios. Entonces hay una guerra, hay un conflicto, hay un momento en el cual Dios tiene que manifestar su gloria y su poder. Escuche, anunciará tus poderosos hechos. Anunciar tus poderosos hechos. ¿Qué obra poderosa Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué obra poderosa Dios está haciendo en tu vida? Porque muchas veces nosotros pensamos que las acciones sobrenaturales son para otros. Pero la Biblia dice que cada generación cante, celebre las maravillas del Señor. Entonces tenés que contar hechos poderosos de Dios. Pero para contarlos tenés que vivirlo, tenés que experimentarlo. Para que te des cuenta de que Dios no es un Dios histórico, sino real, vivo. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Qué voy a meditar? Cuando me sacaste de esta situación, cuando me libraste de esto, cuando rompiste esta cadena, cuando quebraste aquello. Señor, cuando yo llegué a la iglesia atado por esto, maldecido por esto, y hoy veo tu buena mano sobre mi vida, tu bendición sobre mi vida. Amén. Los hechos potentosos de Dios. ¿Por qué es necesario hablar de las obras de Dios? Dígale al que tiene al lado, ¿por qué es necesario hablar de las obras de Dios? Número 1, aumenta la fe. Aumenta la fe. Teóricamente, y espero que así sea, usted tiene que creer hoy más que lo que creía ayer. Amén. ¿Amén? Amén. Algunos creen menos de lo que creen ayer. Hablar de las obras poderosas de Dios aumenta la fe. Este era el fin de declarar lo que había pasado en el pasado. Este era el fin de hablar de los hechos del pasado, para que conocieran a este Dios maravilloso y potentoso. Hablar. Entonces, cuando alguien tenía un problema y hablaban de la historia de Gedeón, y le decían, Gedeón era un hombre que no tenía nada, dice el más chico de la familia más chica de la ciudad y la familia más pobre de la ciudad. No tenía recursos y Dios usó su vida. Si un hombre que tenía miedo, y Dios lo usó para liberar a Israel de la mano de los Madián con solamente 300 personas. Entonces cuando uno escucha esa obra y dice, ¿acaso Dios no podrá librarme de este problema? Claro que sí. Amén. En la escuelita, el discipulado de niños, cuando hablamos, por ejemplo, y contamos toda esta historia, y hablamos de David, ¿sí? Y David dice que por 40 días había un paladín que había desafiado a Israel a pelear, y todo el pueblo estaba metido en el temor, en el miedo, escondido detrás del miedo. Y ahí estaba ese paladín desafiando, noche y día, durante 40 días, y apareció un muchachito, rubiecito y petizón, lindo para el colmo. Y yo le contaba a la mañana que la belleza del hombre en esa época era concepto de debilidad, de feminidad. Entonces cuando más feo era el hombre, ¿sí?, más hombre era. Dígale si tiene un varón al lado suyo, qué buen hombre que sos vos. Qué buen hombre que sos vos. Famoso dicho, cuando más feo, más hermoso. ¿No? De ahí salía. Entonces cuando más fulero era el tipo, más varonil era. Y este era medio mariconado, parecía, por lo que rubiecito, ojos celeste. ¿Sí? Y ahí estaba este David. Y apareció con una ondita. Al grandote que medía más de 3 metros cayó desparramado. Corrió, le cortó la cabeza y a chau historia de Goliat. Entonces uno puede decir, ¿cómo Dios no me va a librar de esta situación? Si Dios libró a Israel de una piedra, ¿no podrá librarme a mí de un problema? Aumenta la fe. Dígale que tiene al lado, las obras de Dios contadas aumentan la fe. La otra es generan expectativa.
generan expectativa. Hay gente, yo siempre pregunto, ¿por qué venís a la iglesia? Hay gente que viene de todo tipo. Hay gente que viene porque no sabe que viene. Viene.